Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tus santos nombres, para que jamás dejes de proteger a quien establecen el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Jeremías vive la experiencia de una feroz persecución, pero la vive con esta seguridad: el Señor está conmigo. Mis enemigos no podrán contra mí. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor.
Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Pablo recuerda que si por el pecado entró la muerte en la historia del hombre, por Cristo Jesús entró la salvación. Cristo es la gracia de Dios para nosotros. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, anima a no tener miedo en las persecuciones, porque Él estará siempre de parte de los suyos, a quienes nada ni nadie podrá matar el alma ni la libertad interior. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón nuestros pecados. Hoy quiero abrir mis brazos para que me abraces y me llenes de ti. Ven, Espíritu Divino, de corazones consolador, fuente del amor. Ven y llena el vacío, fluye como un río, ven a renovar. Ven como tormenta, arrasando las puertas de la mentira y del mal. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida, lo necesito tanto. Con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme con tu poder. Divino Dios, Espíritu Santo, infunde tus gracias en nuestros corazones para que nos des plena convicción en la palabra recibida, que no tengamos miedo ante los avatares de la vida, ante las persecuciones, ante el sufrimiento, ante el dolor, que tengamos la certeza que apoyado en la palabra de Cristo somos más que vencedores. Quita el miedo, quita la angustia, quita el temor de todo lo que nos puede separar de Dios. Por eso imploramos tu presencia. Ven, llénanos de ti. Danos ese espíritu de valor para no avergonzarnos de nuestra fe,
y testificar con poder que Cristo vive, que Él es la respuesta que el mundo necesita. Por eso, úngenos, Espíritu, que la palabra recibida pueda dar en nuestros corazones certeza de que en Cristo también somos vencedores. Ven, ven, llénanos de ti con tu poder. Gracias, Ven y llena el vacío. ven, Fluye como río. llénanos, santifícanos, renuévanos con tu poder, Santo Dios. Ven como tormenta. Ven, Rúa, Arrasando las puertas. soplo santo. De la mentira y del mal. Ven con tu poder, ven Espíritu Santo, Cambia toda mi vida. Lo necesito tanto. con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme con tu poder. Todos juntos, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego, El amor oh Espíritu, que vienes del alto. llénanos de Dios, oh Espíritu. Oh Dios Santo, úngenos en el amor. Sellamos con la sangre del Cordero en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que repitan conmigo este versículo del profeta Jeremías, porque es preciosísimo y es como el colofón de todo lo que ustedes van a escuchar hoy, porque el seguimiento de Cristo no nos exime de la prueba. Dígaselo a su vecino. El seguimiento de Cristo no nos exime de la prueba. Pero ese no es el texto. Nada más estoy adelantando lo que vamos a escuchar hoy. El texto es el siguiente. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Ahora bien, ¿qué significa eso de venganza? No es como ustedes lo entienden. Tú me lo hiciste, yo también te lo voy a hacer. Y con extra. No. Aquí la venganza es la justicia. Señor, obra en mi causa. Haz justo. Obra con justicia el mal que me han hecho. Dios es el que al final paga a cada quien según sus obras. No soy yo. Por eso yo no estoy llamado a hacer venganza. Mía es la venganza, dice el Evangelio, la palabra de Dios. Mía es la venganza. La palabra es la palabra de la venganza, repito, quiere expresar la justicia, implorar siempre la justicia. Eso es un don de Dios. Bien, pero ¿por qué esto? Bueno, primero hay que conocer quién lo escribió. ¿Quién fue Jeremías? ¿O qué profeta representa? Se le conoce como el profeta del dolor, del sufrimiento. Le tocó muy duro. Fue un hijo de un sacerdote, el Antiguo Testamento. Elías se llamaba su papá, sacerdote. También desde el vientre de su madre ya había sido destinado a ser profeta. Todos ustedes y yo nacemos ya con un don, con una gracia, que en el tiempo lo vamos desarrollando. El don con que nació este profeta Jeremías era ser precisamente siervo de Dios o profeta. Se consumió el dolor y en angustia. Sufrió muchísimo. Murió anciano, pero sufrió muchísimo. Por amor a su pueblo Israel, un pueblo rebelde. Le tocó ver la dureza del corazón de su pueblo. Y con él se levantaron falsos testimonios.
sufrió. Pero eso para nosotros, lo que creemos en la palabra, no debe ser una novedad. Acuérdense lo que también nos dice la Escritura. El Salmo de hoy, muy hermoso, empieza diciendo lo siguiente: por ti he sufrido oprobios. ¿Qué son oprobios? Pruebas, dolor, sufrimiento. Por ti he sufrido oprobio, y la vergüenza cubre mi semblante. Cuando uno se ve probado, cuando uno se ve humillado, uno siente cómo por dentro nos sentimos tan avergonzados, tan heridos. Y dice: extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre. O sea que a veces también el dolor se da en la propia familia. Cuando un padre no cumple su misión, o una madre que abandona a sus hijos. Oprobio, prueba, el desprecio, en familias que no se comunican entre ellos. Todo esto no es nuevo, está en la Escritura. Y termina diciendo: pues me devora el celo de tu casa. Esto se aplica también al profeta y a todos los que quieren servir al Señor. Cuando uno tiene el santo temor de Dios, pase lo que pase, porque ha conocido, ha experimentado la misericordia de Dios, a pesar del dolor que sufre, lo ofrece. Y repito eso: a pesar de lo que sufre, lo ofrece. ¿Y por quién lo ofrece? Por la causa de Dios. Señor, si esto es lo que tú me permites a mí padecer, enhorabuena. Lo vamos a entender mejor y más perfectamente en la figura del siervo doliente que profetiza Isaías. ¿Quién es el siervo doliente? Ahí está, Cristo. Siendo Dios, se hizo siervo doliente. Por ti y por mí. Ahora imagínense aquí pudiéramos una pantalla gigante. Y uno por uno, Dios le va descubriendo toda su miseria. Todas las porquerías y pecados que hemos cometido. Trágame tierra, prefiero morirme. Pues todo está registrado en la presencia de Dios. Si Dios pagara como me corresponde, ¿quiénes estaríamos aquí? Creo que el primero es el cura que se va. Que Dios nos conoce. Pero a Dios no le importa tu vida con tal de que en ti haya un sincero deseo de transformación. Por eso se predica la palabra. Porque la palabra tiene el efecto de que tú puedes aceptar o rechazar. Si aceptas, vida de gracia. Si rechazas, tú mismo te sentencias. No te sentencia Dios, tú te sentencias porque no has querido obedecer ni responder a lo que Dios espera de ti. Entonces, esto pasó con el profeta Jeremías. Oía que el cuchicheo, el bochinche. Este hombre hay que desterrarlo, hay que acabar con él. El cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías. ¿Qué mal había hecho? ¿Cuál era el pecado? Sí, no es pecado, pero ¿cuál consideraban los otros que era el pecado de él? Lo que a mucha gente no le gusta, que le digan sus verdades. Hay gente que no soporta que le digan sus verdades. Y no se lo decía a uno, se lo decía al pueblo, porque era el pueblo infiel de Israel que no estaba respondiendo a la voz de Dios. Y los profetas tienen este celo cuando ven que no se está cumpliendo la palabra de Dios. Tienen la urgencia de proclamar: esto no lo quiere el Señor. No podemos hacer componenda con el mal, con el pecado. O somos de Dios o somos enemigos de Dios. No se puede estar en dos aguas. Y esto es lo que proclama la palabra. La necesidad de escuchar, pero no solamente con oídos, sino con el corazón. Entonces, eso es lo que en la primera lectura se nos está presentando. Y miren la gravedad de esto, porque hay que sacar enseñanza. Siempre digo a las hermanas cuando hablamos: encarnen la palabra. Sería bueno cuando ustedes vienen a misa en la tarde preguntarse: ¿qué me quedó de lo que escuché? ¿Qué me quiso decir el Señor? A cada uno le va a decir algo diferente. Pero ustedes tienen que dejarse cuestionar por la palabra.
Este es un ejercicio que debieran ustedes empezar a hacer todo el tiempo cuando vienen a la Eucaristía. ¿Qué podemos sacar, por ejemplo, de este texto del profeta Jeremías como aplicación? Cuando ustedes ven el versículo 9 del mismo texto que hemos leído, capítulo 20, no me acordaré ya de él. Ese fue el sentimiento que él tenía por el tanto sufrimiento. Escuchen, esto es precioso. Era tanto el dolor que él tenía que un momento le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar más de ti. Porque cada vez, y lo voy a decir en términos nuestros, cada vez que hablo de ti, meto la pata. Tengo problemas. Pero miren cómo él lo dice. No me acordaré ya de él, ni hablaré más de su nombre. Pero luego, sé cuando uno está enamorado, cuando uno ha sido tocado por la gracia, cuando tú has sido transformado interiormente, hay momentos en que yo no quisiera hacer cosas, no digo de dejar el ministerio, no. Porque predicar no es que sea fácil, ¿eh? Y predicar no es que tú quisieras que todos te aplaudieran. No se trata de eso. Yo no estoy buscando halagos. Porque como conozco la realidad de mi pueblo, yo tengo que hablar en función de las cosas que yo veo que no están bien. Porque no es porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Usted no puede servir a dos señores. Y hay gente que quiere adaptar la palabra a su conveniencia, pero no porque tiene decisión de cambio de su vida interna. Y por eso, miren lo que dice el profeta Jeremías, no hablaré más de tu nombre, pero luego sentí en mi corazón, o sea, en lo interno de mi alma, como un fuego. ¿Cuál es ese fuego? Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven. ¿Qué sigue después? ¿Qué sintió Jeremías? Apodérate. Apodérate de todo mí. ¿Qué sintió Jeremías? ¿Qué sintió? ¡Apodérate! ¿Qué sintió? ¡Aleluya! La presencia de Dios. Ya, ustedes abusan. Un pedacito y quieren seguir. No, lo que quiero que ustedes vean, ese fuego, dice, había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Aleluya. Y me esforcé por contenerlo, pero no pude. Aleluya. Que estaba sintiendo el fuego del Espíritu Santo que necesitamos todos. Cuando tú tienes ese fuego, tú no puedes callar. Por más que digas que no hablaré más de Dios, no puedes, porque Él te puede más que tú. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que sientas el fuego. Dígale que está a tu lado, que sientas el fuego. Mientras no sientas ese fuego, tú no vas a entender este lenguaje. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Dame tu fuego, Dios. Fuego, porque aunque yo no quiero hablar, aunque no quiero decir, tú me puedes más, Señor. Entonces tú no puedes renunciar a eso. Ya estoy pensando, Regula, tío, no grite. Mamá, no puedo. Este fuego es más fuerte. No puedo. Porque es un fuego que te quema. Y eso por eso aquí está. Yo no invento las cosas. Cuando tú has experimentado esto, tú puedes entender al profeta Jeremías. Yo lo entiendo. Por más que quiera callar. Por eso, pórtense bien. Dios quiere que te porten bien. No puedo. Va contra mi naturaleza. Contra ese fuego que me quema las entrañas y llega hasta mis huesos. Es la palabra de Dios. Y siga diciendo, me esforcé por contenerlo. Voy a hacer un esfuerzo para no expresar lo que siento, pero no pudo. No puedo. Palabra de Dios, no es palabra mía. Eso con respecto, pues. Pero hay algo que también en su momento le expresa al Señor.
maldito el día en que nací. Es cuando uno está en crisis. Pero después uno reflexiona, no, esto no está bien. Maldito el día en que nací, no sea bendito el día en que me dio a luz mi madre. Esos son los momentos de crisis. Y la crisis no es que sean malas. En la vida hay que experimentar crisis. Hay que experimentar momentos de nosotros en la espiritualidad llamamos noches oscuras. No siento a Dios, no veo a Dios. Todo está negro. Sí, todos vamos a pasar por noches oscuras. No sentimos nada, no percibimos nada. Dice Dios, ¿dónde estás? Espera, confía. No permitas que el enemigo siembre en ti el miedo, porque el miedo paraliza y ese es su dardo más venenoso. Él usa el miedo para paralizarlo. Miren, cuando meditaba sobre esta palabra de hoy, recordé al Papa, el Papa San Juan Pablo II. Sé para que despierten. Fue a propósito, algunos ya estaban así como. Escuchen bien. El Papa varias veces. Acuérdense, ¿de dónde vino el Papa? ¿Quién conoce algo de la historia del Papa San Juan Pablo II? ¿De qué país vino? ¿Saben cómo le tocó a él estudiar? No había seminario, estaba bloqueado. Porque el comunismo estaba en su país, en Polonia. Y un comunismo radical de los rusos. Los rusos tuvieron esa parte de la Unión Soviética. Le tocó estudiar a escondida. Perdió a su mamá muy temprano. Su papá fue el que le ayudó a él a tener esa fe. Incluso lo consagró, lo llevó a Częstochowa, donde está la Virgen, la patrona de Polonia, y lo consagró, le consagró a la Virgen. Sin saber, él también como cualquiera tuvo su novia, pero se dio dar cuenta de lo que Dios quería de él, es que fuera sacerdote. Y entonces descubre esta llamada y fue tan fuerte su transformación que de Polonia, después de muchos siglos, recuerdo cuando lo nombraron, fue elegido para ser papa, dijo, vengo de un país lontano, muy lejos. Era muy raro porque teníamos muchos años, siglos prácticamente, de que la mayoría eran de italianos o romanos. Este papa vino y le tocó vivir en carne propia todavía países que estaban, su propio país todavía estaba en el comunismo. Pero él despertó un sentimiento tan nacionalista, porque ellos siempre han sido muy nacionalistas, y sobre todo los sindicatos. El sindicato de solidaridad que fue levantado por Walexa, sí, que era un hombre de Dios también, de oración. Y levantaron ese sindicato a punta de rosario, escuchen, a punta de rosario, porque rezaban en los lugares el rosario. Y cuando él fue a Polonia, escuchen, esto es histórico, esto no es una cosa. Claro, primera vez que un papa pisaba un país así, y siendo él nacional, yo recuerdo el crucifijo, abrazando así el crucifijo, y eso despertó, ¡no tengan miedo! Evangélico, ¡no tengan miedo! Apoyaron la cruz, como consciente de lo que él le tocó vivir también, en ese país comunista. No pasaron más de un año de esa consagración que hizo a la Virgen de Częstochowa. Vino la perestroika, Gorbachev se da cuenta de que ya el socialismo no estaba haciendo su efecto y se van desbaratando esos países, empezando por la misma Unión Soviética. Se fue. Hoy en día, claro, todavía hay consecuencias, ¿no? Pero ese comunismo tan radical como se conoció, como está ahora mismo Cuba, que también ya están buscando qué van a hacer, porque Fidel no pudo hacer lo que en principio se pensaba que iba a hacer. Cuba era uno de los países más industrializados y más económicamente fuertes que había en América Latina. Cuba, muy fuerte. Todo eso se fue. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el Dios? El Dios poder, el Dios comunismo, que no es el plan de Dios.
ni tampoco el capitalismo salvaje. Aquí no estamos diciendo, sino que todos tengan derecho a tener su propia casa, sus bienes, su trabajo. Yo lo digo porque también nosotros vivimos una situación muy difícil en el país. Pero eso, cuando tú miras esa realidad, mientras Dios no sea el que motive tu corazón, estas cosas no pueden cambiar. Y por eso el Papa demostró que sí se puede. Y cuando fue a Chile, que también estaba todavía el socialismo en Chile, lo mismo, quisieron boicotear al Papa cuando fue a Chile. Y el Papa gritó, yo recuerdo todavía, él tenía su báculo y decía, ¡no tengan miedo! ¡El amor es más fuerte! ¡El amor es más fuerte! ¿Cuántos creen que el amor es más fuerte? Entonces nunca duden que no hay poder ni influencia del mal que pueda vencer el amor de Dios. Y que Dios siempre va a reinar, siempre va a triunfar. Siempre el mal no tiene la última palabra. Nunca dudes, la última palabra la tiene Jesucristo. Él ha vencido. Y por eso, ahora bien, como han escuchado, eso no exime la prueba. Hijo mío, si te decides servir al Señor, dígaselo, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. No tire la toalla, no la tire. Es parte del plan de Dios para ti. Y así entramos en la segunda lectura, que es la carta de San Pablo a los romanos. No tengo que explicarle quién fue San Pablo. Ay, Pablo, de verdad a ese hombre se le debe toda la evangelización de la primitiva iglesia en el Mediterráneo. A todo el Mediterráneo. Ese Pablo, de verdad, increíble lo que fue este Pablo, San Pablo. ¿Qué le escribe a los hermanos de Roma? Por un solo hombre entró el pecado. ¿Quién fue ese hombre? Adán. En el mundo. Y por el pecado entró ¿qué? ¿Qué entró después del pecado? La muerte. ¿Dios quiso la muerte? ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? Desobediencia a Dios. Es el pecado. Y sigue diciendo Pablo. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Por eso decía, nadie puede decir, no he pecado. Los únicos que no pecaron jamás, Jesús y María. De ahí todos somos pecadores, porque Jesús es el nuevo Adán, la Virgen la nueva Eva, para parir a la nueva humanidad. Pero aquí, imagínense pues, que Dios nos mostrara todo lo que hemos hecho en la vida. Trágame tierra. Pero Dios no es así. Dios no te va a tirar en cara lo que eres. Dios es un padre. Y un padre, a que sepa que su hijo está en malos pasos, siempre buscará la manera de decir, hijo, ven. Hijo, enmienda. Hijo. Y por eso, aunque no nos gusta, a veces papá, todavía recuerdo en algún momento, mi papá no era mucho de pegar, pegaba más a mi mamá. Pero de vez en cuando papá también daba algo, ¿no? No tanto, mamá sí. Pero es por tu bien. Cuando un padre corrige, es por el bien. A veces no te va a gustar lo que te están diciendo, porque ya tú te sientes que yo soy un hombrecito. No, es tu papá, es tu mamá. Aprendan a decir, mamá, gracias. Ahora yo puedo decir gracias, Régula. Gracias por todas las correcciones que recibimos. Y Dios sabe que fue para bien, no para mal. Un papá, una mamá que ama, lo hace por amor a sus hijos. Corrige al hombre y no castigará. Corrija al niño, pero corrija al niño y no castigará al hombre. Esa es palabra de Dios también. Corrige. La corrección no significa necesariamente maltrato, pero corrección sí. Pueden haber diversas formas de corrección por el bien de la criatura. Y dice la palabra, Pablo en el versículo 3 dice, perdón, la última parte ya. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito. El don de Dios supera con mucho el delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte por el don de un solo hombre,
entiéndase, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida, de la gracia de Dios. O sea, miren, ustedes y yo, hermanos, en este momento estamos en sobreabundancia de gracia. O sea, hemos superado a los demás de otras generaciones. Porque cuando Cristo viene, nos da más de lo que hemos merecido. Por eso está, y lo dice la palabra, sobre todo a la abundancia de la vida y la gracia, se ha desbordado. Entonces estamos en un tiempo de gracia desbordada. Y aún así hay gente que no aprovecha esta gracia. Siempre repito lo mismo. A Dios no le importa tu pasado y lo que hayas vivido. No le importa tus infidelidades. No le importa las caídas que has tenido. Con tal de que tú tengas el valor de decir, lo siento. Me equivoqué. ¿Quién no se ha equivocado? No hice lo que correspondía porque no te conocía. Pero ahora conociéndote, no hay excusa. Por eso dejarse amar por Dios. Y al Señor le duele cuando un alma no quiere responder a su llamada. Y aquí vamos cerrando con el Evangelio. ¿Qué nos enseña el Evangelio con respecto a esto? Pero antes permítame un comentario que mientras estaba reflexionando me vino de San Agustín. ¿Han oído hablar de él, verdad? Tremendo hombre, gran filósofo, pero no conocía a Dios. Su mamá sí. Él vivía una vida de promiscuidad sexual. ¿No? Y él tuvo el valor de escribir eso. Cuando se convirtió, tuvo el valor de escribir su historia. Ese es el patrono del Papa, pero no solamente del Papa, de la Iglesia, patrono también de todos aquellos. ¿Cuántas sinvergüenzas hay aquí? Pues léase a San Agustín. Ahí va a encontrar respuesta a muchas cosas. De cómo él tuvo, después que se convierte, escribir parte de su historia. Y él lo dice, bueno, esta parte no, pero eso que lo he leído en él, ¿no? Que él se revolcaba en la cama deseando una mujer. O sea, la pasión de la carne lo quemaba. Sí, no lo digo, no estoy inventando. Él lo dice. No cualquier persona escribe unas cosas así. Usted siempre va a poner la cosa bonita de su vida. Por eso se llama confesiones. ¿Sí? Las confesiones. Él se confesó escribiendo su historia cuando descubrió a Cristo. Por eso llega a decir, tarde te conocí, tarde te amé. Sí, descubrió tarde al Señor. Pero ¿qué dice San Agustín? Él comenta, oh feliz culpa. Después que ha conocido, feliz culpa, que no mereció semejante redentor. Un aplauso al Señor, hombre. Que tú puedas decir esto, que esa culpa mía, ese pecado mío, una vez que me sentí abrazado por la misericordia, bendita culpa que me mostró que hay un redentor que tiene poder para restaurar, para sanar, para liberar, para hacer de ti una nueva creación. ¡Aleluya! Una nueva creación. Por eso los agustinos van mucho en esa fila de hablar de la misericordia de Dios. Lo está haciendo el Papa León, que es hijo de San Agustín. Espiritualmente, hablar de la misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay que abrirse a esta gracia de Dios. Y por eso, el evangelio de hoy, Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, cobrador de impuestos, un hombre que movía billetes, que entonces, pues, las monedas de plata, de oro. Y aparte de eso, que servían no a los judíos, sino que cobraban impuestos para los romanos, que todavía es peor. No cobraba para el templo, para los romanos, hasta que tuvo su experiencia con Cristo. Y puede escribir esto. En aquel tiempo no hay nada oculto que no llega a descubrirse. No hay nada en tu vida que en su momento Dios no te descubra. Lo sabe todo. Ahora, Dios es tan bueno que no me desvela las cosas mías ni la tuya, pero sí te lo confronta con tu conciencia. Te lo confronta. Y dice,
No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Jesús le estaba dando ya, cuando Mateo escribe esto, obviamente ya estaban convertidos al cristianismo, a Cristo, y por eso él se convierte en uno de los escritores más profundos, pues porque escribió muchos detalles que obviamente le tocó vivir. Y empieza aquí con la frase que hemos iniciado esta reflexión: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Mire, la iglesia está teñida de sangre de hombres y mujeres, de niños que murieron por su fe. Cuando tú estás convencido de lo que crees, tú estás dispuesto a dar la vida por eso que crees. Y por eso se acunó esta frase, que cuando los primeros cristianos iban muriendo, la sangre de los mártires, ¿qué hacía? Es semilla de nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque esa gente, cuando estaban crucificándolo, cuando empalaban, las cosas más terribles que pudiéramos imaginar, ¿no? El peor de los castigos era la crucifixión, pero no era el único. Había también lo que llamamos nosotros el ser apedreado, como pasó con el primer mártir, San Esteban. Imaginen esas peñas que empiezan a destrozarte el cráneo, ¿ah? Los huesos, porque lo hacían con tanto odio. Pero ¿cómo esa gente afrontaba esta realidad? ¿Se acuerdan qué dijo San Esteban mientras lo estaban matando? No le tomes en cuenta este delito. Perdonó a sus verdugos, y muchos de esos verdugos, por eso la sangre de mártires despierta nuevos testigos. La sangre. Y Pablo estaba allí y aprobaba. Sí, no me queda duda que también te dio su peñón. No lo dice el texto, pero uno se puede subir. Sí, estaba probando, y no solamente eso, sino que fue a buscar más permiso para seguir matando, meterlo en la cárcel, hasta que tuvo su encuentro personal. Ese don que recibió el apóstol Pablo, y por eso fue celoso de Cristo en todo aspecto. Y dice el texto: no tengan miedo pues de los que matan el cuerpo. No todos vamos a morir así, pero hay otra clase de martirio. Martirios que son, ya lo hemos explicado en otras homilías, incruentos. No sufro físicamente. Hay martirios que no necesariamente tengo que morir asesinado, pero un dolor físico, moral o espiritual también es una clase de martirio. Una mujer que tiene que soportar un marido infiel, esa es una mártir. Y viceversa, porque también hay mujeres terribles que también ponen los cachos. Pues ese varón que, a pesar de que se dio cuenta que está en infidelidad, la sigue amando y la perdona. Un aplauso para esos mártires. Ese aplauso como que no es de mucha convicción. No estamos aprobando el pecado, no confundan. No estamos aprobando el pecado. Estamos aprobando el valor que tiene ese hombre o esa mujer, que a pesar de que se da cuenta de que le están metiendo los cuernos, él tiene el poder en Cristo para decir: a pesar de tu infidelidad, yo permanezco fiel y te sigo amando. No apruebo el pecado, pero hago saber al pecador lo equivocado que está. Y eso también es caridad. Caridad es darle a conocer al otro: oye, estás equivocado, estás equivocada. Todos están. Es que ¿quién no ha pecado? ¿Quién es la Inmaculada Concepción aquí? Levante la mano la Inmaculada Concepción que hay aquí. Todos y todos. Levanten. Nadie se atreve, ¿verdad? ¿Por qué? Es una partida de pecadores. ¿Cuántos pecadores hay? Somos pecadores. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si tú eres un pecador y una pecadora, ¿quién eres tú para juzgar y condenar? Pero no solamente juzgar, condenar los crímenes que se cometen por la pasión y por los celos. El texto termina con la síntesis que voy a hacer. Primero, hay 4 cosas que ustedes deben sacar de estos relatos. Primero, es inevitable la persecución
o pruebas que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Es inevitable. ¿Se acuerdan de la frase de Teresa de Ávila que hemos mencionado, verdad? Ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Porque si a ti tratas a los que te aman, ¿cómo será lo que no te aman? Eso lo decía Teresa. San Juan de la Cruz, otro santo tremendo, sus propios hermanos lo pusieron en la cárcel. Sus hermanos religiosos, ¿eh? ¡Religioso! Porque él había recibido el encargo de Teresa de Ávila de transformar el desorden que había en la rama masculina de los carmelitas. Le tocó eso. Y ellos se opusieron porque en los conventos vivían como reyes. Y tenían empleados. También las mujeres tenían empleadas. Cuando Santa Teresa de Ávila va al convento donde ella entró, algunas que eran princesas llevaban también a sus sirvientas a servirle en el convento. Por eso ella tuvo que hacer una reforma. La reforma no le fue nada fácil. Pero gracias a Dios, el Señor cuando quiere algo, lo va poniendo en orden en su momento. Es que a veces usted piensa que todo es fácil. No. Esta comunidad no ha sido nada fácil. Pero aquí estamos. Cuando algo es de Dios, perdura. Perdura. O sea, no podemos vivir sin ser probados. Segundo, ya dije, esto sí lo dije antes, el Salmo 68 que ustedes escucharon. Por ti he sufrido oprobio y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia familia. También pasa. En tu propia familia vas a encontrar también adversidades, contradicciones, ataques. En tu propia familia. Sí. Tercer punto que podemos sacar. Por el pecado de uno solo, nos vino ¿qué? El castigo, la muerte. ¿De quién está hablando? De Adán, el primer varón. Por desobediencia y porque no atendió también, o su mujer no le dio la oportunidad de decir, oye, hay una serpiente que está hablando. Esto es una alegoría, pero es verdad. La serpiente caminaba, después se arrastraría, caminaba. Y le habló con dulzura a Eva, lo engañó. Y el primer error de 7, no lo vamos a tocar ahora, 7 errores hubo allí. El primer error, ¿cuál fue? Buscar a Adán. Adán, ven acá. Hay un animal que está hablando. Ese fue el primer error. No consultó con su marido. Y esto también nos enseña, hermano, no tomen decisiones sin discernir antes. Porque por eso que al enemigo se le llama el encantador. O sea, así como los magos, ¿no? Que te van así como endulzando con mentira hasta que quedas mordido. Ese es el demonio. Cuidadito, no todas las cosas que aparentan ser buenas lo son. Hay que discernir. Se tiene que aprender a saber qué es lo bueno y aunque tú escuches cositas así como muy agradables al oído o a la vista, no quiere decir que sea necesariamente de Dios. Cuidadito. Mucha gente se ha dejado engañar por el mal y hoy todavía pasa. Entonces, ese es un pecado. Entonces, por el don de Jesucristo vino la sobreabundancia, lo que ya ustedes escucharon, la sobreabundancia de la vida y la gracia de Dios. Y por último, el Señor nos pide que jamás, escuche bien, jamás nos avergoncemos de Él. ¿Por qué? Si alguno se avergüenza de mí, yo también voy a avergonzarme ante el trono de mi Padre. ¿Y de qué hablaba Jesús? ¿De la salvación eterna o de la condenación eterna? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice claramente, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero, el que me niegue delante de los hombres, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano?
cristiano? No. Te vas a morir. Y cuando te mueras y veas esa escena que tú le decías a Dios, no, entonces Dios te va a decir, yo tampoco te conozco. ¿Entendieron eso? Si tú niegas a Dios ahora o en la hora de tu muerte, porque no le hiciste caso, Jesús te va a decir, yo no te conozco. ¿Quién se condenó? El que decidió eso. No Dios. Dios no te creó para que te condene, entiéndanlo. Yo no fui creado para perderme, pero yo decido si quiero salvarme o si quiero condenarme. No Dios, tú decides, no Dios. Y el Señor dice claramente, ¿no? Lo dice aquí. Quien no se avergüence de Cristo, quien no se avergüence, quien se avergüence, corrijo. Quien se avergüence de Cristo, aquí, no después, aquí, ahora. Quien lo niegue, quien dice no lo conozco ante los hombres, porque a veces por respetos humanos, a veces puede ser también entre las amistades, que tú sabes que tus amigos no están por buenos pasos y tú quieres ser testigo de Cristo, pero a veces te da vergüenza de expresar lo que sientes o lo que eres realmente y no te ha dado testimonio porque te avergüenza de tu fe. Eso va a salir el día que Dios te juzgue. Que tuviste respetos humanos, miedo, vergüenza de testificar. Por eso no hay que avergonzarse de la fe. No hay que avergonzarse de decir, soy cristiano. No seré el practicante mejor, pero no puedo renunciar a Cristo. No debo. Y entonces, nos dice el texto para concluir, quien me niegue, él también lo va a negar. Si no quieres que Cristo te niegue, entonces no te avergüences de lo que eres. ¿Cuántos están bautizados aquí? Todos se supone que son cristianos. Nunca renuncies a tu fe, porque esa fe ya te da garantía. Escucha, esa fe te da garantía de vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que no caiga en saco roto lo que hemos escuchado. Tú nos cuestionas, nos instruyes, porque quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvados. Perdóname por las muchas veces que he tenido respetos humanos en el entorno en que me muevo, en mis labores habituales de cada día, en mi familia, en fin, tú conoces, Señor. Que nunca te niegue, que nunca me avergüence, que nunca me deje llevar por las condiciones humanas de no dar razón de mi fe. Y el día que me llames, que sabemos que va a ocurrir, cuando me presente delante de ti, pueda experimentar tu abrazo, porque me vas a decir, ven, siervo, sierva, fiel, porque has sido fiel hasta el final, para el lugar que ya desde antes que naciera estaba reservado en el cielo. Y cuando tú, Señor, me tomes de la mano, te veré tal cual eres, y que ha valido la pena ser fiel a tu palabra. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.